Hola, ¿qué tal? Yo soy Leonardo, bienvenidos, estoy muy contento y emocionado de poder comenzar por fin este programa que básicamente se trata de confrontar y crear cultura para Cristo. Creemos que el cristianismo es relevante a todo lo que vemos en el mundo, cualquier esfera que haya en este mundo, todo le pertenece a Cristo y como cristianos debemos estar listos para hacer frente a las mentiras del enemigo, hacer frente a las tinieblas, exponerlas y al mismo tiempo avanzar el reino de Dios en toda área de nuestras vidas. Y de hecho este primer programa va a tratar sobre la cultura y el cristianismo, la relevancia que hay entre el cristianismo y la cultura, la importancia de entender que como cristianos debemos estar activos en este mundo, debemos estar activos en la cultura. Y bien, como ya mencioné, soy Leonardo y tengo la bendición de ser parte de este ministerio Ira y Gracia. Y esperamos que este nuevo programa sea de mucha bendición para ti, para donde sea que te encuentres. En Latinoamérica buscamos proveer recursos y contenido que exalten a Cristo y que nos ayuden a entender las cosas de nuestra vida cotidiana desde una cosmovisión cristiana. Y hablando de cultura, cuando se habla de la cultura, debemos de preguntarnos si como cristianos somos llamados a involucrarnos en la cultura, porque existe hoy en día una falsa dicotomía entre lo que se le conoce como lo espiritual, las áreas espirituales de nuestras vidas y las áreas seculares. Es decir, como si hubieran áreas en nuestras vidas en las cuales Cristo no está involucrado, o nuestro cristianismo, la religión cristiana no debería de meterse, ¿no? Es muy común que se escuche, por ejemplo, en la política, cuando se habla de la política, cuando se habla de la educación, se hablan de temas que se dan en la sociedad, temas sociales. Se cree que el cristianismo es irrelevante. Y no nada más que es irrelevante, sino que simplemente no importa para Dios que nos involucremos en esas cosas. Obviamente podemos hablar de esto, este mismo concepto, esta misma idea falsa, esta dicotomía de secular y espiritual cuando se habla de las artes, cuando se habla de la música, del cine, el entretenimiento, como si esas cosas fueran totalmente desconectadas de lo que es el cristianismo, ¿no? El cristianismo pertenece nada más a lo que viene siendo nuestra vida moral, nuestra vida familiar, lo que hacemos los domingos, por ejemplo, nada más, el estudio bíblico, la oración, etc. Pero este problema de hoy realmente no es algo nuevo, es algo totalmente satánico. Es decir, no tiene su origen en la palabra de Dios, no tiene su origen en el propósito de Dios para el mundo. ¿Por qué? Porque esta idea de que haya áreas o esferas que no le pertenecen a Dios va totalmente en contra de lo que dice Génesis 1. Génesis 1 dice que en el principio Dios creó los cielos, el lugar en donde Dios mora. Sí, obviamente Dios mora en todas partes, en los cielos y en la tierra, es omnipresente, pero el lugar en donde mora de una forma especial en los cielos, Él creó ese lugar y también creó la tierra. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo el universo, es el creador de todas las cosas. Entonces, si nosotros vemos alguna esfera en nuestras vidas como el arte, la música, el cine, el entretenimiento, la educación, la ciencia, los negocios, todas esas cosas que están bajo el sol, bajo el cielo, que están en la tierra, son parte del mundo que Dios creó. Y si son parte del mundo que Dios creó y Dios es dueño sobre todas esas áreas, nosotros como seres creados por Dios,
como seres creados a su imagen. Somos creados para involucrarnos en ese mundo que Él ha creado. Es más, Génesis 1:26, cuando se habla de la creación del hombre, al cual le fueron conferidos ciertos atributos de Dios, ciertos atributos o características que lo hacen no nada más diferente al resto de la creación, sino también lo hacen similar a Dios. Estos atributos le llaman atributos comunicables. ¿Sí? Son dados a nosotros para que ejerzamos mayordomía, dominio sobre la creación. Dios nos hizo a su imagen precisamente para que nos involucremos en su mundo. Es un mandato. El mandato del jardín no solamente fue el aspecto negativo. Sabemos que Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es un mandato negativo. No comas, el día que comas, muriendo morirás. Pero también le había dado mandatos positivos. Que se multiplicara, que fuera fructífero, que cultivara y cuidara la tierra. Familia, eso de cultivar y cuidar la tierra no es una actividad secular. Es una actividad divina, divinamente ordenada para el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué divina? Bueno, si tú recuerdas, cuando Dios crea y se habla de el Espíritu Santo, ¿sí?, sobre la creación, ordenando el caos, involucrándose activamente en el mundo creado, el mundo material, el mundo de materia, tiempo y espacio. Él no estaba llevando a cabo una actividad secular. Él estaba ordenando el caos. ¿Sí? Y nosotros, como seres creados a la imagen y semejanza de Dios, somos llamados a hacer exactamente lo mismo, a involucrarnos en la creación, en tener dominio sobre la creación, en ser fructíferos dentro de la creación. La vocación, el trabajo que tú y yo ejercemos en nuestro día a día es un mandato, un llamado divino. ¿Sí? Este mandato se conoce como el mandato cultural. Y este mandato cultural es precisamente lo que debemos de tomar en cuenta a la hora de pensar en si nuestro cristianismo es relevante a la cultura. Porque esta idea como seminóstica de que la materia es mala, de que el mundo es malo o que simplemente no importa porque enfatizamos nada más el aspecto espiritual, y sí, Dios es espíritu, Dios es sobre la materia. La materia no es eterna. La materia no es eterna. El materialismo es satánico, es una idea pagana. No ha existido siempre. Dios es espíritu. Pero el mundo en el que vivimos, la realidad en la que tú y yo vivimos, es una realidad que involucra el mundo material. Y es la unión entre lo espiritual y lo material. Entonces el gnosticismo, esta idea gnóstica de que la materia es inherentemente mala y que debemos de privarnos de ella, y que hay ciertas cosas que no debemos de comer, ciertas cosas que no debemos de tocar, lejos de recibir todas las cosas con agradecimiento, ¿sí?, por parte de Dios, y darle gloria y honra en todo. Sí, esta idea no debería de estar en nuestras mentes como cristianos. No hay una división entre secular y espiritual. Tu trabajo, lo que tú haces en tu día a día, de lunes a sábado, y no nada más tu oración y tu devocional, no nada más tu estudio bíblico, no nada más tu tiempo de adoración familiar. Todo lo que tú haces debe estar impregnado de quién es Dios, de quién eres tú en luz de Cristo, y debe de ser llevado a cabo en luz del Evangelio.
No hay trabajo o vocación, a menos de que tu trabajo vaya en contra de la ley moral de Dios. No solamente todo es lícito, todo glorifica a Dios. Tu llamado como arquitecto, como ingeniero, como artista, como músico. ¿Sí? Tu llamado como madre, limpiar pañales. ¿Sí? Cuidar de tus hijos, hacer de comer. Es una vocación divina. Es un llamado del Dios Trino sobre tu vida. La vida cotidiana es una vida religiosa. No es tu vida cotidiana por un lado y por el otro lado tu vida cristiana. Tu vida cotidiana es el día a día de tu cristianismo. Tú te reúnes el domingo para recibir la palabra de Dios el primer día de la semana, en preparación para el resto de tu semana. Te nutres tu alma, tu mente, tu corazón de la palabra de Dios, escuchas y convives la comunión de los santos para que el resto de la semana estés preparado, estés preparada para llevar a cabo tu cristianismo. Y tu cristianismo no es nada más el aspecto moral. Todo lo que tú haces como humano, como hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, es parte de tu cristianismo. Fuimos creados para cultivar la tierra, para ejercer dominio sobre toda la creación. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Pero no nos quedamos ahí, no nada más por Dios. Todas las cosas fueron creadas por Dios, sí, amén. Ahí sí, cualquier cristiano que niegue eso, no es cristiano. No conoce al Dios de la Biblia. Pero lo que tenemos que entender es que no solamente fuimos creados por Dios, sino para Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Todas las cosas han sido creadas, tienen su origen en Dios, pero aparte de su propósito, el propósito mismo de todas las cosas es Dios. Entonces, si Dios crea todas las esferas y todas las áreas de nuestras vidas, sí, tienen su origen en Él, pero también el propósito de dichas cosas es Él mismo. Es Cristo mismo. Todas las cosas existen por Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Cristo es el propósito de todo lo que hacemos. Todo. Hay una cita de Abraham Kuyper. Él decía: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío. Familia, todo le pertenece a Cristo. Todo. Y esto, el del mandato cultural, es el llamado divino que tenemos como seres creados a imagen y semejanza de Dios, de reflejar a Dios en el mundo. Es decir, cuando tú trabajas, tú reflejas a un Dios que trabaja. Cuando tú trabajas con la creación, estás siendo un embajador de la gloria de Dios en el mundo. La gloria de Dios es la huella, el distintivo que está sobre nosotros. Que obviamente, como seres caídos, ¿sí?, nuestra capacidad de hacer eso ha sido quebrantada. Y es ahí en donde el Evangelio entra. El Evangelio entra para redimirnos, para restaurar nuestra naturaleza, para darnos una nueva naturaleza no caída, para que podamos llevar a cabo el mandato que Dios dio desde el jardín del Edén, pero ahora redirigido otra vez, nuevamente, a Dios. Escúchame bien, la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones, de que
otras personas, que más personas conozcan a Cristo, conozcan a su Creador. No solamente se trata de que algún día ellos lleguen al cielo y que algún día ellos vivan como seres totalmente glorificados, redimidos de su pecado. ¿Qué pasa en el ínter? El Evangelio lo que hace es comenzar una nueva obra en nosotros para que, como seres que estábamos aislados de Dios, que vivíamos en el mundo, que no podíamos escapar nuestra humanidad y llevábamos a cabo el mandato cultural, porque para eso fuimos creados, y hacemos arte y hacemos entretenimiento y hacemos política y llevamos a cabo educación y hacemos ciencia y descubrimientos, construimos. Esa es parte de nuestra humanidad, y el Evangelio lo que hace es redirigir nuestra intención detrás de esas cosas. Es decir, en vez de hacer las cosas para construir y avanzar el mundo conforme a las tinieblas y al dominio de Satanás, viene Cristo y dice: no, tú eres mío y ahora toda tu vida me pertenece. Tú ya no vives para el pecado, tú ya no vives para esa cabeza, tú ya no vives en Adán. Tú ahora vives en Cristo, y todo lo que tú haces cuenta y importa. Todo lo que tú haces importa, y quiero que vivas para mí, que todo lo que tú hagas sea para mí, que nosotros vivamos como sacrificios vivos en todo sentido, en toda área, cada aspecto de nuestras vidas, que vivamos como sacrificios vivos para Cristo. Entonces, lo que hace la gran comisión es redimir pecadores, y después dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Todo. Y cuando Cristo dice todo lo que les he mandado, incluye Génesis 1:26. No es nada más la carta de Efesios, no es nada más que debemos de aprender a ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos amos, siervos, hermanos. Claro, todo eso es parte del paquete. Todo eso es parte de lo que Cristo viene a hacer en nuestras vidas, para que nuestras relaciones sean corregidas, con Dios primeramente, con nuestro prójimo después, pero también la caída afectó no nada más al hombre, sino también la creación y la relación entre el hombre y la creación. Eso es parte de lo que se introduce como problema para el hombre, que dice que con el sudor de su frente, que habrá espinos y cardos, que va a ser más difícil el mandato cultural. Pero la caída no elimina el mandato cultural, y no lo hace irrelevante, no lo hace no importante. No se lo quita a Dios, no quita al mundo de las manos de Dios. El mundo le pertenece al Señor. Entonces, la gran comisión lo que hace es restaurarnos a nosotros, para que nosotros podamos vivir para su gloria en todo ámbito, en toda área de nuestras vidas, dándole valor a tu día cotidiano, dándole valor a tus esfuerzos diarios, dándole valor a lo que tú haces. No tienes que ser pastor, no tienes que ser misionero, no tienes que ser evangelista. Todas esas cosas, si te pones a pensar, de hecho, van a cesar. Pero tú y yo, todos, vamos a continuar por una eternidad, todos los que estamos en Cristo, ya conociendo el Evangelio. Y claro que vamos a seguir deleitándonos del Evangelio y de la gran noticia de que fuimos redimidos por Cristo, por su obra. Y vamos a dar gloria a Dios por la eternidad. Pero ya la obra de evangelización ya habría culminado. ¿Y qué vamos a hacer por el resto de la eternidad?
Pues vamos a continuar en este mundo. Un mundo nuevo, claro, consumado, renovado, ya sin la presencia del pecado en nuestras vidas. Pero vamos a continuar trabajando. Y el que fue fiel en lo poco, sí, se le dará más. Y podremos continuar con la labor que Dios nos dio desde un principio, pero ya sin pecado. La gran comisión es la restauración de todas las cosas. El evangelio es un evangelio cosmológico. Dice Romanos 8 que la misma tierra, la creación, está gimiendo juntamente con nosotros, esperando la revelación de los hijos de Dios. No se trata nada más de salvar almas y salvar hombres para que un día lleguen al cielo, sino salvar almas que están en un cuerpo que está viviendo en este mundo, el mundo de Dios, y que trabaja en todas las esferas para la gloria de Dios. Ahora quizás te estés preguntando, bueno, está bien, todo esto tiene sentido. El mundo fue creado por Dios, no nada más por Dios, sino para Dios. Entonces, como cristianos, deberíamos de ver toda nuestra vida como una oportunidad de adoración, una oportunidad de dar a conocer a Dios, de glorificar a Dios. Claro. Pero ¿cuál es la importancia o si has escuchado suficiente del material que hemos hecho como Ira y Gracia? Este tema lo abordamos mucho. Y realmente creemos que es un tema sumamente importante para la iglesia al día de hoy en día, en la actualidad, porque creemos que la importancia de entender este tema, de redimir nuestro concepto de vocación, nuestro concepto de cultura, que básicamente es la forma en la cual hacemos las cosas. Cuando tú piensas en cultura, piensas en la cultura de algún país en específico, te refieres a sus costumbres, a la forma, tal vez las ideologías que están detrás de lo que ellos hacen y del por qué hacen las cosas. Pues nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios, sí, que nos marca, nos da la pauta de cómo hacer las cosas, de por qué hacer las cosas y para qué hacer las cosas. O más específicamente, ¿para quién hacer las cosas? La educación no es un tema en el cual apagamos nuestros cerebros cristianos y pensamos como personas no religiosas. La política no es un área en la cual debemos apagar nuestros cerebros cristianos y pensar como personas no religiosas. Un ejemplo muy sencillo. ¿Estamos a favor del aborto como cristianos? ¿Votaríamos por un presidente a favor del aborto como cristianos? No, no se puede, no podemos. Como cristianos, tú y yo tenemos que hacer oposición a esa idea. ¿Por qué? Porque Dios dice no matarás. Tomar la vida humana, la vida de seres creados a la imagen de Dios, está mal. Pero eso no lo puedes decir si apagaste tu cerebro religioso. Eso no lo puedes decir si apagaste tu cerebro de cristiano. Ahora, si entras tú a la política, si tú entras como una persona que quiere trabajar y obrar por el bienestar de la sociedad, que esa idea no se le ocurrió al hombre, esa idea es de Dios. ¿Bajo qué estándar vas a establecer o buscar establecer leyes? ¿Bajo qué estándar vas a buscar poner normas y reglas dentro de la sociedad? No puedes apagar tu chip religioso. No puedes apagar tu cerebro religioso. Todos somos religiosos. Todos tenemos que promover una religión, una creencia, y lo vamos a hacer. La pregunta es, ¿cuál religión vamos a promover? ¿Cuál religión va a dirigir nuestra forma de vivir? ¿Cuál religión está detrás de Hollywood?
¿Cuál religión está detrás de Disney? ¿Cuál religión está detrás de lo que tú quieras? Entonces, cuando nosotros nos involucramos como cristianos en estas áreas, que son áreas que le pertenecen a Dios y que el nombre de Cristo debe de ser exaltado en todas estas áreas, debemos de tener en cuenta que nosotros como cristianos vamos a buscar el propósito de estas cosas, que es la gloria de Dios. No sé si tiene sentido, pero el punto es que este tema es importante porque hoy en día esta dicotomía falsa entre espiritual y secular es precisamente lo que ha llevado a dos cosas. Número uno, el declive moral en la sociedad es obviamente fruto y producto de un cristianismo que no está al frente de la batalla cultural. ¿Cuántas veces has visto tú en redes sociales personas que dicen, tienes que cancelar tu cuenta de Netflix? Tienes que cancelar tal cosa. Tenemos que salir. Y amén, si tú quieres salirte de esas cosas y tú tienes una convicción fuerte de tomar esa postura, está bien. Pero la ley de Dios siempre tiene dos aspectos. No nada más nos prohíbe la ley de Dios el hacer lo malo. ¿Sí? No es nada más no robar. Tenemos que trabajar y compartir. ¿Sí? La mentalidad del reino no es nada más privarse del pecado, sino hacer lo correcto, hacer lo justo, hacer lo santo, hacer lo que glorifica a Dios. Entonces tú podrías abstenerte de muchas de estas cosas. Podemos como iglesia abstenernos de muchas cosas y debemos de abstenernos de todo lo que vaya en contra de Dios. Y tenemos que totalmente hacer frente a estas cosas. Pero al mismo tiempo tenemos que buscar promover la gloria de Dios en todas estas áreas también. ¿De qué sirve que cancelemos todo si no vamos a hacer nuestro trabajo de proclamar a Dios, de proclamar la gloria de Dios en esas áreas? Tenemos que estar listos como cristianos a no nada más estar exponiendo las tinieblas, sino avanzando el reino de Dios. Que el reino de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, a través de la palabra, la verdad de Dios, que a través de lo que nosotros somos llamados a hacer en este mundo, la gloria de Dios sea proclamada en toda esfera. Entonces, el entender esta idea del involucramiento y la relevancia del cristianismo en toda esfera es sumamente importante. Porque es la idea de entender el mundo como algo secular lo que lleva y nos ha traído a un desenfreno moral, a una decadencia moral. En el momento que nosotros dijimos, bueno, el Estado puede encargarse de la educación de nuestros hijos. El momento en el que nosotros creímos que la educación tiene que ser laica. No es laica. Es una mentira. La educación del Estado, en México, la Secretaría de Educación Pública, los que están encargados de diseñar el currículum para los niños en este país, ¿no son religiosos? ¿No están activamente enseñando humanismo secular? ¿No están activamente enseñando que la familia no tiene estructura y orden?
No están activamente enseñando que tú y yo somos nada más simios avanzados, sin un diseñador. Es más, cuando enseñan matemáticas, ¿quién es el creador de las matemáticas? Tú lo único que tienes que hacer en un salón de clases es preguntar por qué 2 más 2 es 4. Pregunta por qué. Las matemáticas no son neutrales. Tienen una razón de ser y existir. Y si no se menciona eso en el salón de clases, ¿qué se está diciendo acerca de nuestro Dios y su relevancia a las matemáticas, por ejemplo? ¿No enseñan moralidad? ¿Y por qué tenemos que ser morales? ¿Cómo le hacemos para ser morales? ¿Lo hacemos por nuestras propias fuerzas? La educación no es un área neutral. Necesita ser dirigida por el cristianismo. La música. No, ahorita los artistas, ¿no? Degradan a la mujer, promueven cosas ilícitas, la sexualidad, extremadamente sexualizada, la música, la industria musical, el cine, etcétera. Las redes sociales, ¿no? En todas partes. Bueno, porque ellos están avanzando con el mandato cultural, pero están avanzando con una mentalidad satánica, pagana, anticristiana, antidios. Y bueno, quizás tú quieres simplemente encerrar a tus hijos y encerrarte a ti mismo y no ver nada. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere más. Dios, si te fijas desde el jardín del Edén, una prohibición. Una prohibición. Y de lo demás dijo, gócense. Y si tú no quieres que tus hijos, tu familia, tú no quieres gozarte de la creación de Dios, y solo porque no quieres exponerte a la maldad. No estoy diciendo que busques la maldad. Lo que sí estoy diciendo es que si por miedo a las tinieblas no vas a avanzar la luz, no vamos a trabajar por proclamar la gloria de Cristo en todas las esferas, no estamos haciendo nuestro trabajo. No estamos glorificando a Dios en todo sentido como podríamos hacerlo, como debemos hacerlo. Conforme la iglesia entienda que el mundo material es bueno, que el mundo creado por Dios es bueno, y que el evangelio viene a redimir el mundo entero, no solamente al hombre, vamos a poder trabajar con más fervor, con más confianza, con más gozo. Yo he visto cristianos frustrados porque creen que como no son misioneros, que como no son pastores, y como no pueden dedicarse de lleno a estar leyendo la Biblia y orar. Leer la Biblia es esencial, orar es esencial, ir a la iglesia es esencial, tener una hermandad y ser parte de una iglesia local es esencial. Todas esas cosas son parte de nuestros deberes cristianos. Pero todo lo que tú haces es parte de tu deber como cristiano. Tu existencia tiene su origen en Dios y tiene como propósito a Dios mismo. Entonces, la idea es que en este programa podamos explorar todas las áreas, explorar todas las cosas que estamos viendo en el mundo, que estamos viviendo, que podamos analizarlas, ¿sí? Con el lente cristiano, con nuestra mentalidad renovada, transformada por la palabra de Dios, y que podamos confrontar las mentiras, que podamos confrontar las tinieblas,
Pero no nada más confrontarlas, exponer las tinieblas, sino que al mismo tiempo pensemos cómo podemos nosotros responder apropiadamente a esto y actuar apropiadamente en esta área. Y iglesia, si eso lo hacemos, el reino de Dios va a ser mucho más tangible y visible. Y no estoy diciendo que es a través de esas actividades que el hombre es redimido. Es a través del evangelio y la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Pero de la misma manera que las buenas obras de los creyentes, por ejemplo en Primera de Pedro, sí, que se habla del buen testimonio de los creyentes y cómo ese buen testimonio de los creyentes causa un impacto en las personas que les rodean y que preguntan ¿por qué hacen las cosas como las hacen? Oye, tú, ¿por qué haces arte de esa forma? Oye, ¿tú por qué te manejas como abogado de esta forma? ¿Por qué tú eres un abogado recto? Oye, ¿por qué haces tu trabajo como arquitecto con tanta excelencia? Oye, ¿por qué tu comida es tan deliciosa? Como cristianos podemos responder. Porque como cristianos buscamos la gloria de Dios en todas áreas. No es por mí, es por Él. No es para mí, es para Él. Oye, ¿por qué cambias los pañales de tus hijos con tanto gozo? Necesitamos entender que toda nuestra vida le pertenece a Cristo, que toda esfera le pertenece a Cristo y que como iglesia, si nosotros trabajamos ahí, la gloria de Dios será visible. Será más y más visible conforme tú y yo hagamos lo que fuimos creados, para lo que fuimos creados a hacer. Debemos de corregir esta idea. Y así, como dice la Escritura, la tierra se cubrirá de la gloria del Señor. Obviamente, pensando en la iglesia. Que la iglesia, que toda lengua, tribu, nación, toda nación doble la rodilla a Cristo. Que todos los enemigos de Dios sean puestos por debajo de los pies de nuestro Señor. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos en Ira y Gracia. Lo que queremos en este programa. Es solamente una parte de lo que estamos buscando hacer. Y obviamente son muchos hermanos que están trabajando también para la gloria de Dios. Y tú, quien quiera que seas, en donde tú estés, en el jardín que Dios ha puesto por delante de ti, ese es el jardín que Dios te ha llamado a cultivar. Cada área de tu vida debe ser sazonada por Cristo. La luz de Cristo debe de brillar en cada parte de tu vida. Y pues bien, muchas gracias por escuchar. Como ya mencioné, vamos a estar haciendo más episodios, vamos a tratar diferentes temas y la idea es pues también tener entrevistas, escuchar a otras personas y poder platicar y profundizar más en muchísimos temas que hay que tocar, desde la familia, las diferentes esferas que ya mencioné en este primer programa. Y por favor, si no tienes la aplicación de Ira y Gracia, descárgala, Ira y Gracia Plus. Acabamos de rediseñar toda la aplicación. Si ya la tienes, actualízala. Si no la puedes actualizar desde el Play Store o Apple Store, puedes desinstalar y volverla a instalar. Pero la nueva aplicación, la nueva plataforma está genial. Una experiencia totalmente distinta, personalizada, incluso con una librería que guarda tu progreso en ya sea los libros o los videos, diferentes contenidos. Y
pues más información del ministerio, puedes visitar www.iregracia.com, y no olvides que todo lo que hacemos es totalmente gratuito. Todo lo que hacemos es gratis. Lo que queremos es poner más contenido y más recursos en Latinoamérica de sana doctrina, y que puedan más hermanos ser equipados, edificados, inspirados a proclamar a Dios en su vida diaria, y que el reino de Dios avance y sea más visible en el mundo. Si es de tu interés apoyar nuestra labor, nuestro esfuerzo pequeño por avanzar el reino de Cristo, puedes ir a iregracia.com/donar, o iregracia.com, y vas a ver la pestaña de donar, y puedes suscribirte. Puede ser un donativo de una sola ocasión, o puedes suscribirte como un aliado a nuestra misión, ya sea quincenal, mensual, cada 2 meses, como tú gustes, pero el punto es que nosotros necesitamos apoyo para poder hacer lo que estamos haciendo. Todo esto cuesta dinero, cuesta mucho trabajo, y la intención es últimamente poder hacer más, que haya más contenido, más recursos gratuitos disponibles en Latinoamérica. Sin más que decir, yo soy Leonardo, muchas gracias por escuchar, y que Dios les bendiga.